Hoy vamos a conceptualizar lo que es la fiesta del Picurí, que en castellano obviamente es primicia. ¿Qué significa las primicias o qué era la fiesta solemne de las primicias en el Antiguo Testamento? Es importante que antes de establecer el planteamiento del problema que se presenta hoy día en la mayoría de las iglesias con respecto a si es correcto o no celebrar las primicias en nuestras iglesias, es necesario conceptualizar y trasladarnos a la historia bíblica, quien nos descifrará su origen, su propósito y por supuesto lo que significa para nuestros días y cómo deberíamos celebrarla. De verdad que yo digo que debiéramos de vivir todos los días celebrando estas fiestas solemnes para la gloria de Dios. Y ahora, más tarde, se van a dar cuenta por qué lo digo. Así que bueno, para los que anotan, el Picurí o fiesta de primicia, enmarcada en la tercera fiesta de entre 7 fiestas solemnes establecidas por la ley. Debo decir que tiene un gran vínculo con la profecía en Cristo Jesús. En lo que nos ocupa hoy día, la primicia nos va a hablar de la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el significado de esta palabra hebrea Picurí, que significa primicia, significa primeros frutos. En la Torá, los Picurí son uno de los preceptos del Shavuot, ¿sí? Que significa el Torá, la ley, ¿correcto? Los Picurí eran, o las primicias, los primeros frutos del año de los 7 especies que crece en Eretz Israel. El Picurí es uno de los 7 frutos que crece en Israel solamente. Es un fruto específico. Los agricultores lo llevan al templo de Jerusalén como obsequio a Dios. Es una sola fruta. Es un fruto. Amén. De entre 7 frutos que de forma inédita solo crece en Israel. Literalmente. Los agricultores lo llevan al templo como obsequio a Dios y agradecimiento por la tierra de Israel. Se coloca en una canasta y se entregaban a los sacerdotes. Los sacerdotes hacían declaraciones y contaban historias sobre el pueblo de Israel. En eso consistía la fiesta solemne del Picurí, de las primicias, de los primeros frutos de su cosecha. ¿Sí? Entonces vemos en qué consiste literalmente las primicias en el Antiguo Testamento en base a la ley mosaica, y que el pueblo de Israel lo celebraba y hoy día lo siguen celebrando de esta manera, una vez al año. ¿Ok? Pero más adelante veremos lo que significa. Podemos adelantar qué significa para el pueblo israelí el Picurí. Y es el producto del campo, de todo lo que producen ellos. Ya no es de aquel fruto específico como lo relata la historia, ya es el fruto de toda su cosecha. Ellos normalmente
recogen los frutos, los llevan a un sitio de recolección, los venden, y esto para fondo de la nación judía. Esto lo hacen en el festival de Shavuot, que significa los frutos de los primeros frutos de su cosecha, y esto lo hacen específicamente una vez al año. Actualmente cabe destacar que el pueblo de Israel aún sigue respetando estas fiestas solemnes de primicia, o como ellos le llaman, el Bikurim. Fíjense que tenemos una base bíblica para reseñar y, por supuesto, establecer una verdad bíblica a lo que está planteado y aún la costumbre del pueblo de Israel. Vamos a irnos a Éxodo capítulo 23, verso 19. Y otra persona por allí que pueda buscar Proverbios 3, del 9 al 10. En Éxodo se nos dice que las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Y esta es la base de lo que explicamos, de en qué consiste la primicia y cuál era su propósito, aún cuál es su propósito hoy día en el pueblo de Israel. Estas festividades siguen vigentes para el pueblo de Israel y, por supuesto, para lo que es la religión judía. También en Proverbios dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto significa que ellos tienen la fe de que Dios lo va a prosperar, lo va a bendecir en gran manera en el orden material, celebrando o llevando los primeros frutos a la casa del Señor. Entonces, vamos viendo cómo el pueblo de Israel en nuestros tiempos actuales sigue religiosamente, fielmente celebrando esta festividad. Pero hay congregaciones cristianas, evangélicas, no judías, en nuestros días, en nuestro país, en nuestra localidad, que celebran las primicias con esta connotación de orden material. Así que hay hermanos hoy día en nuestra iglesia cristiana de corte pentecostés, que es interesante que investiguemos sobre ese término, porque aún entre nuestros hermanos hay desconocimiento en esa materia, y es parte pues de una celebración solemne, porque nosotros nos llamamos Pentecostés, materia de que en otro momento, con la viena de la pastora y de los líderes, estaremos dando por acá. Verso 10: si yo voy a cumplir como iglesia cristiana evangélica pentecostés la fiesta de las primicias, considerando el principio israelí de llevar al alfolí, llevar a la iglesia los primeros frutos de mi cosecha o de lo que produzca, ¿verdad? Tendría también nosotros cumplir el 100% de la ley. Por eso, al comenzar, hablamos de la ley ceremoniales, ¿sí?
¿Qué nos dice Santiago? Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, es una incongruencia en el accional, en el orden eclesiástico. Dos viene de Santiago, mi pastor. Dos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Podemos decir, en base a lo expuesto, que las primicias, desde el punto de vista del antiguo pacto, sin embargo, esto no quiere decir que usted y yo aportemos a la obra de Dios, para nada. Estamos hablando y conceptualizando la esencia de lo que es la fiesta o una fiesta solemne llamada primicia, que se practica en las iglesias cristianas evangélicas y que por supuesto tiene una connotación de orden material. Así que si yo voy a cumplir la tercera fiesta solemne de la Torá, debo de cumplir las 7 fiestas. Entonces debo preguntarle a algunos altos ministros eruditos en la materia cuáles de esas fiestas, ¿verdad?, se celebran actualmente en nuestra iglesia. Como cultura general y enfoque, se lo dejo de tarea para profundizar, estas 7 fiestas solemnes tienen que ver estrechamente a Jesucristo, al cumplimiento, y la que nos corresponde en cuanto a la primicia representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice en la Biblia que estas fiestas son una sombra de lo que había de venir. Entonces vemos la manifestación de una de ellas, que en este caso es la tercera, la resurrección. Y viene a ser Jesús entonces, ¿verdad?, las primicias en cuanto a la resurrección. Si usted cree que Él murió y resucitó, usted y yo también resucitaremos. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Eso. Y con esto le dejo de reflexión e investigación. ¿Qué significa esa sola persona en esta fiesta solemne? Esa sola persona que no pecó. ¿Qué significa? Una fiesta que llaman la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? Entonces se la dejo de tarea. Entonces toda la fiesta solemne tiene que ver con el cumplimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el plan de salvación y vida eterna que tiene para usted y que tiene para mí. Entonces nosotros vamos a estar en esa rumba. ¿Qué le parece? Yo me pongo contento. Gloria a Dios. Así que, pues vemos que si Pablo nos enseña que estas fiestas es una sombra de lo que había de venir, vemos en sí que las primicias en nuestro día debería de tener otro tipo de connotación más profunda y edificante para la iglesia. Sin embargo, hago una acotación importantísima. Y en este punto, aunque en lo particular, por lo antes expuesto, estoy en desacuerdo de celebrar algún tipo de primicia con connotación materialista, económica o de otro orden, es necesario enseñar al pueblo, tener la conciencia de lo que es la generosidad del corazón, nuestras ofrendas. Doy gracias a Dios
por esta congregación, por la pastora, por los líderes, la cual tiene una visión correcta en esta materia. Es importante que usted dé, como lo dice por allá en Corintios capítulo 9, versos 6 y 7. Primera o segunda. Primera. Segunda de Corintios, mi hermana, disculpe. Bueno, Segunda de Corintios. primera. Entonces, aunque la Biblia no menciona específicamente la palabra primicia en el Nuevo Testamento, pues sí nos enseña sobre la generosidad y las ofrendas. Y nos dice, pero te digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama Al dador alegre. el dador alegre. No es que Dios le va a dar a usted porque usted le dé a la iglesia. Esto no es un chantaje, no es un trato. Dios ama, no es como dicen algunos, que Dios bendice al dador alegre. No, ya Dios nos bendijo con todas bendiciones en lugares celestiales. Amén. Y nos bendijo con un regalo incalculable, inmerecido, que es la salvación y la vida eterna. Amén. Denle un aplauso al Señor. Las primicias en nuestros días. ¿Cómo podemos nosotros entonces darle lo primero y lo mejor? Bienvenida, mi hermana. Dios te guarde. Lo primero y lo mejor a Dios. Amén. Por eso este estudio se llama Lo primero y mejor para Dios hoy. Basado en el principio bíblico de las primicias. En Corintios, capítulo 15, versos 20 al 23, vamos a encontrar una ilustración del cumplimiento de lo que significa el bicurí o las primicias. Pero vamos vamos a leer rápidamente para avanzar, porque el tiempo es implacable. En el 20 dice, aquí en el 20 se menciona a Cristo, ¿verdad? Como las primicias de los que han muerto, como dice literalmente el texto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ahora, 15, 20 al 23. Y allí, en este texto, vemos el cumplimiento de esa ceremonia solemne del Antiguo Testamento, de que Jesús iba a ser primicia, iba a ser el primero que iba a resucitar. ¿Qué le parece eso? Entonces vemos el cumplimiento, vemos cómo en efecto estas fiestas solemnes son la representación de lo que ha de venir y que en este punto fue cumplido allá en la cruz del Calvario, y que 3 días después el Señor estuviese a la diestra del Padre. Amén. Entonces esto nos deja con un verso en el Santiago 1:18, ya no como ritual, ya no como una ley, como una ley ceremonial. Fíjense, en Santiago dice, de su voluntad nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Ok? Entonces, Jesús es primicia de Dios en cuanto a la resurrección. Ahora, a través de la palabra y de la locura de la predicación, usted y yo somos primicias de sus criaturas. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo yo en mi corazón para darle a Dios? ¿Qué tenemos nosotros para darle a Dios que sea lo primero y sea lo mejor de usted? ¿Qué se le puede ocurrir? ¿Le podemos dar primicia a Dios? La respuesta es sí. ¿Podemos celebrar las primicias como lo describe el Antiguo Testamento en nuestra casa? La respuesta corta es no. Por lo antes puesto. Pero sí podemos darle primicia a Dios. Y entonces me hacía yo una pregunta, y le hago yo una pregunta a ustedes, amados hermanos. ¿Qué es lo más importante que tiene usted después de su vida? ¿Qué es lo más valioso que tiene usted después de su vida? Porque estamos hablando que estamos rebuscando en nuestro corazón qué darle a Dios. ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué le podemos dar como primicia? Como algo prioritario, como lo mejor que tengamos a Dios. ¿Qué se le ocurre? Tiempo. ¿El? Tiempo. Tiempo. Excelente. 100 puntos para mi hermana María. Tener tiempo Sí. para él. Lo más preciado que tiene el ser humano después de su vida es el tiempo. Por eso el matrimonio, en la antropología, las doctrinas de la teología que estudia lo que Dios dice de los seres humanos, es que dos personas se encuentren disponibles uno para el otro. Porque ¿cómo me puedo casar con alguien que no está a mi lado y que no tiene tiempo para mí y que yo no tenga tiempo para él? Amén. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el matrimonio es la simbología de la relación entre Dios y Cristo, Cristo y su iglesia. ¿Qué le parece? Va encajando la ecuación. ¿Me van siguiendo? Entonces tenemos algo valioso que es el tiempo. Así que primicia de nuestro tiempo, sí. ¿Podemos dedicarle a Dios tiempo? Sí. Debemos y queremos en nuestro corazón dedicarle tiempo a la oración, al análisis, al escudriñar, a la lectura, al meditar en la palabra de Dios, sí, al servicio a los demás, a congregarnos, a hacer bendición de edificación para la iglesia, sí. Y esos son tiempos que usted dispone. El tiempo que usted ha dispuesto a estar aquí, en este lugar, es una simbología de adoración al Señor. Porque creo yo que aquí ninguno está obligado, pero ha sido el Espíritu del Señor que lo ha traído, lo ha convencido, ¿verdad? Y por ello damos gracias a Dios por sus vidas. Así que nosotros hemos dispuesto tiempo para orar, para que nos hable a través de su palabra, pero también para dar lo que por gracia hemos recibido: sabiduría, compartir, la fraternidad. Así que es importante comenzar el día con Dios. Estamos nosotros ofreciéndole de esas 24 horas, dice por allá en el Salmo número 5,
Verso 3. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Por allá en Job capítulo 8:5 dice, de mañana, de mañana buscaré al Todopoderoso, si fuese justo y recto, entonces haré próspera la morada de nuestra justicia. Y si mi primer estado es pequeño, mi estado postrero vendrá a ser muy grande. Entonces fíjese cómo Dios no se queda con nada. Pero aquí no se trata de lo que voy a recibir, se trata de lo que tengo en mi corazón para darle. ¿Qué tengo para darle a Dios? Lo primero y lo mejor. Siempre algunos hermanos íntimamente recibimos mensajes en la madrugada, mensajes de fraternidad, algún mensaje por ahí a las 2, 3 de la mañana. Y aunque no hay nada específico que se pudiera enseñar como un dogma en cuanto al tiempo de oración en la madrugada, pues déjeme decirle que este es un principio de primicia para el Señor. Y si usted tiene algo en su corazón, debe saber que debemos de presentarnos al Señor con lo primero y lo mejor. Y eso significa abrir los ojos pensando en mi amado, pensando en que ama mi alma. Y esa es una expresión de primicia que debe de hacer usted, que debo hacer yo todos los días, porque sale de mi corazón, no porque nadie se lo imponga. Recuerde aquel principio de Corintios, lo leímos. No vamos a dar por necesidad o por obligación, sino con alegría. Pero entonces me determino en darle tiempo a mi Señor. Lo primero y lo mejor que podemos darle a Dios en el día de hoy. Así que por allá en Marcos capítulo 1 verso 35 dice que Jesús como ejemplo, gracias mi hermano, como ejemplo nos dice que Jesús se iba a un lugar desierto muy de mañana, aún oscuro, y allí oraba. Y los resultados de esas oraciones, si siguen leyendo el siguiente capítulo, se dan cuenta que habla de Lázaro y cómo él es resucitado o revivido. Así que vuelvo a decirle que Dios no se queda con nada. Si nosotros le damos a Dios, Él nos va a dar muchísimo más, incalculablemente. Sin embargo, no voy a darle a Dios mi tiempo, no voy a darle mis primicias, porque Él me va a dar, porque Él me va a sanar, porque Él me va a prosperar. No, lo voy a dar porque quiero darle lo mejor, lo primero y lo mejor al Rey de Reyes y Señor de Señor. Denle un aplauso al Señor. También es maravilloso este principio, ¿no? Y el llamado es a invertir el tiempo, porque el Señor nos deposita una millonada en el banco del tiempo, nada más y nada menos que 24 horas. Y recuerdo que dice el Salmo 6, en la muerte no hay memoria de ti, Señor. En el Seol, ¿quién te alabará? Así que sí podemos adorar al Señor, y una expresión de adoración es la disposición de nuestro tiempo para todo lo concerniente con la obra de Dios. Amén. Así que pasamos al siguiente punto, que también
podemos darle a Dios. Por supuesto, hacemos un paréntesis y cabe destacar que a pesar de que Dios nos dio todo, pues dice el Salmo 51 que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y eso significa, pues, que usted anhela estar en la presencia del Señor. Así que es una simbología de la eternidad, es un principio eterno, porque como lo hemos estudiado en clases pasadas, el Señor tiene atributos de eternidad y nos amó con amor eterno. El Señor no nos va a dejar de amar mañana, gracias al Señor, que fuera de nosotros. Imagínense. Así que también Dios nos ha dotado de dones y talentos. Así que podemos darle primicias a Dios a través de nuestros dones, habilidades y usar nuestros talentos para servir a Dios y a los demás. Esta es otra forma, por supuesto, de primicia. Y leamos rápidamente Primera de Pedro 4:10. Ya ustedes saben que es por la gracia de Dios y no por obra, para que nadie se gloríe. Es la salvación y la vida eterna. Pero Él nos ha dado algunos dones y talentos y nos exhorta en este punto a ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que nos ha entregado. Así que estoy 100% seguro que Dios le ha dado a usted, me ha dado a mí, dones y talento. Y la pregunta a la reflexión es: ¿está poniendo en ejercicio usted lo que Dios le ha dado? Lo que Él nos ha regalado en cuanto a dones y talento. Hay dos puntos más que hay que tocar, pero por temas de tiempo vamos a dejarlo hasta aquí para con estos 2 minutos y por amor resumir a los que vienen llegando.